sintetizarlo, vamos a tratar de hablar preguntas y respuestas para que él nos vaya contando un poco cómo ha sido su vida desde la llegada a los pies de Cristo. ¿Cómo fue que llegaste vos a los pies de Cristo? ¿Quién te invitó o cómo llegaste? Mira, la primera vez que conocí a Cristo fue a través de la invitación de mi madre. Ella se congregaba en una iglesia, ¿no? Y bueno, ella siempre insistía, siempre me decía, Dios te está llamando. Y para mí no era el tiempo, como siempre pensé que no me hacía falta. Y bueno, se me fueron cerrando los caminos y fue el único camino que me quedó, llegar a los pies de Cristo. Llegué, conocí al Señor, salí un tiempo, me alejé, bueno, viví una vida muy desordenada, en exceso en todos los sentidos, con mucho exceso de todo y un vacío enorme entre mi vida. Obviamente, como todo, hubo de todo tipo de pensamiento en esos años, porque fueron años. Hubo de todo tipo de pensamiento en mi cabeza, pasaron muchas cosas, muchas situaciones, hasta que en 2018, 2019, 2017, perdón, llegué desesperado a una congregación, necesitaba que un pastor me orara, y me dijo aquel pastor, dice, ¿podemos coordinar para mañana? No, usted, si puede ahora, le digo, estaba trabajando ya, necesito liberarme. Y bueno, cuando el pastor aceptó el compromiso, 10 o 20 minutos me estaba llamando que ya estaba en la iglesia y me acerqué corriendo. Y rendido a los pies de Cristo porque estaba turbado, atormentado, realmente estaba muy atormentado, no tenía un pensamiento claro, no tenía paz en mi vida para nada, tenía un vacío enorme que nada me lo calmaba, porque tenía muchas posibilidades, muchas cosas, había cosas materiales que me calmaban por un momento, después exceso en alcohol que me lo calmaba por un momento, pero necesitaba una intervención divina. El vacío que no lo llena nada. No lo llena nada. No lo llena nada. ¿Cuántos hemos pasado quizá? Hoy, siempre lo decimos con Claudio, hoy nos ven de este lado, creen que nuestra vida siempre ha sido resuelta, pero en realidad gran parte de nosotros hemos pasado por ciertas dificultades parecidas, quizás peores, quizás menores que las que vos pasaste, Luis, pero en realidad esa desesperación es bíblico, de decir que el hombre, la mujer, el ser humano irá a los pies de Cristo con desesperación, porque esa es la realidad, y vos lo estás confirmando. Cuando el hombre toca fondo, cuando el hombre llega a un punto, y no estoy hablando de fondo de que te cierran las cuentas del banco, o que no, ese fondo, bueno, es tocar fondo en eso, en lo económico, es una cosa. Ahora, tocar fondo en lo espiritual, eso es lo que no lo llena nada, ¿no es cierto? Y experimentarlo, como vos decís, es maravilloso, porque ahora vos ya sabés y tenés un testimonio para decir cómo voy a enseñarle a aquel que lo veo que está atravesando esta situación, ¿no es cierto? Claro, sí. Porque muchas veces decimos, sentimos un vacío, y muchas veces decirlo es una cosa, pero realmente sentir este hueco es tremendo, es horrible porque sabés que tenés, o sea, puedes sentir un dolor en el pecho, puedes sentir una puntada, pero no deseo a nadie que sienta un vacío, un hueco en el pecho, que sea un hueco que no nos llena ni con alegría, ni con tristeza, ni con lágrimas, ni con risa, no nos llena con nada ese hueco, solamente con Cristo, porque fue lo que experimenté en aquel momento cuando me rendí a Cristo, que dije, pregunte que no me voy a guardar nada. Y fue un antes y un después para mi vida. Obviamente que no me aferré como me debía haber aferrado de una, pero Dios fue trabajando en mi vida. Llevaron unos años, pero hoy estoy aferrado en los pies de Cristo. Aleluya. La palabra de Dios se cumple, porque dice,
mi casa y yo serviremos a Jehová. Amén. Hoy tengo una casa fundamentada. Obviamente tenemos problemas cotidianos, Por supuesto, que pasan en como todos los todos. hogares, pero tenemos todos nuestros hijos sirviendo o congregándose en Cristo. Estamos con mi esposa, día a día luchando, llevando el hogar adelante, arrodillándonos y humillándonos delante de la presencia de Dios cada día. Primeramente agradecido Claro. porque aprendí a ser agradecido con Dios. No fui una persona muy agradecida, pero ya te digo que hace 2 años prácticamente que me levanto cada mañana y le digo gracias, Señor, porque pasan cosas buenas y pasan cosas malas como en todos lados. Claro. Pero uno tiene que ser agradecido, porque sin Cristo la podemos estar pasando peor. Sí, segurísimo, segurísimo. Sí, seguro que Ahora, sí. vos fijate que yo pensaba, ¿no? Que ojalá a nadie le pase lo que nos ha pasado a cada uno de nosotros, que nos hemos acercado, nos hemos alejado, hemos estado perdidos en el mundo después de haber conocido un poco las cosas de Dios. Pero escucho gente que a lo mejor hace 20 años, 20 y pico de años que van a la iglesia y que nunca se fueron, se alejaron, nunca se alejaron. Y no los hacen ni menores ni mayores. Lo que digo es tener la experiencia, haber atravesado la situación, haber atravesado una experiencia grave. Es como, no sé cómo decirte, un fumador que dejó de fumar, que Dios lo sanó, lo limpió, lo dejó de... Tiene una forma de poderle explicar al fumador lo malo que es, poderlo guiar, poderlo llevar, poderlo orientar a salir del vicio. El que nunca fumó no lo va a poder guiar. Exacto. Es transitar el desierto. Claro, entonces el que ya pasó por ahí, tiene, digamos, ¿cómo decirlo? Tiene una autoridad como para decir, esto, mirá, a mí ya me pasó, yo sé cómo es. Después, si la otra persona agarra o no agarra, ya es otro tema. Sí. Pero bueno, che, y bueno, vos conociste al Señor estando soltero. Eso le iba a preguntar. Estaba soltero. Bueno, yo ya tenía una nena, pero nunca había contraído matrimonio. Claro. Pero ya había quedado solo con mi hija y bueno, los fines de semana eran mi mamá invitándome a la iglesia y mi amigo invitándome a salir. Y un día estaba mi mamá, estaban mis amigos y le digo, no, hoy no voy, hoy voy con mi vieja. Y ahí fue una experiencia maravillosa que encontré. Realmente miraba a la gente en la iglesia y decía, esto es mentira, esto no puede ser así, tanto amor, tanto paz. Esto en la casa es un desastre. Y Dios nos fue mostrando distintos tipos de personas que en su momento me ayudaron muchísimo y creo que al día de hoy me tienen sus oraciones. Y bueno, ahí conocí el amor de Dios. Experimenté muchísimas cosas. Lamento después haberme apartado, pero no hace muchos días atrás estaba en la reunión y me vino un recuerdo porque yo el año pasado pasé un episodio muy feo con mamá. Ella le habían diagnosticado que no pasaba la noche. Y bueno, nosotros orábamos y pedíamos la voluntad de Dios, fueron cosas muy fuertes. Y yo entraba y ella me contaba en terapia intensiva, cuando entrábamos, y ella me contaba experiencias espirituales tremendas que había sucedido dentro de la clínica. Y bueno, ella me decía que Dios le dijo que todavía no, que todavía había tiempo. Y bueno, ella se levantó, salió de la clínica, tuvo una recaída, de nuevo nos dijeron que nos prepararon, y para la gloria de Dios, hoy se está dializando, pero hay otra persona. Mira, que ahora está fortaleciendo. Gloria a Dios. Y todo. Gloria a Y Dios. bueno, en las reuniones anteriores me acordaba y le daba gracias a Dios, ¿no? Porque yo salía cuando no estaba en el camino y cuando volvía, que encontraba cuando abría lo primero que abrí la puerta, a mi vieja me apunta a la mesa orando, y cuando yo llegaba y me iba a acostar, ella recién se iba a dormir. Cuando yo salía, ella se ponía a orar, toda la noche orando, porque muchas veces el Señor le decía que oraba porque si no yo no volvía. Yo le doy gracias a Dios por esa mujer que guerreó y
puso en la mano de Dios su hijo, a pesar que estaba perdido, en vicio, en problema, en todo, puso en la mano de Dios su familia y Dios y le respondió. Porque también todos sus hijos están sirviendo al Señor, se están congregando. Amén, gloria a Dios. Y qué poder que tiene la oración, y la oración de una mujer, Qué poder, sí. de una esposa, de una madre. Es Sí. algo... a mí ¿Cabe me la llama definición atención. si yo digo, sos una oración contestada? Sí, un milagro donde está. Mirá, sí. Por eso también me gustaría decirle por ahí, yo creo que hoy en día hay muchos problemas de vicio, hay muchas madres orando, hay muchas madres con sus hijos privados de libertad, que no se cansen de orar, Amén. porque yo soy una respuesta de una oración. Aleluya. Y Dios tiene la última palabra. Y Dios, como me dijo una vuelta en una reunión, creo que le he compartido un testimonio con Gustavo, me dijo, viene la respuesta del cielo. Y nosotros hemos tenido respuesta del cielo. Nosotros tenemos a la nena que convulsionaba 3 o 4 veces por semana. Y en una oración me dice, viene la respuesta del cielo. Yo pensaba que la respuesta era para mí. Y en un sueño me muestra que era para la nena, para Alma. Cuando fuimos a clamor a Rosario, este clamor que pasó, no, el anterior. Veníamos y nos llaman por teléfono que había tenido una convulsión. Y creo que de esa convulsión, después sufrió una pequeña nomás y ya nunca más tuvo convulsión. Gloria a Dios, mirá. Esa es la respuesta del cielo. Por eso cada mamá, cada papá que tenga dificultades con su hijo, que siga, porque Dios tiene respuesta. Dios trae respuesta y, como dije recién, soy el fruto de una oración. Aleluya. Ah, Gracias, No solamente yo, sino también mi familia, mis hijos. Sí, porque por definición después sigue Sí. la bendición hasta la tercera y cuarta Cuarta generación, generación, dice la palabra. Y cuando Dios hace la obra, la hace completa. Cuando Sí. uno está enfocado en la cruz, Dios hace la obra completa. Yo, lo creo que es así. No. Dios, tenemos un Dios que no hace las cosas a media tinta. No. Así Ah, que... así es. y estos testimonios así como el tuyo, Luis, como hemos tenido el de Juan, a uno lo refuerzan, lo renuevan. Claro. Y me parece que en la audiencia pasa lo mismo también, ¿no es cierto? Sí, Porque hay gente que está pasando en este momento lo que vos pasaste. Claro. Así como se vive una vida desordenada en el mundo, en Cristo vivimos una vida totalmente ordenada. Claro. Obviamente que lleva su tiempito ordenarse, Sí, pero Dios cumple, te ordena, y lo principal de todo es la paz. Sí. Luis, al principio me dijiste que cuando recién llegaste a los pies de Cristo, estuviste sirviendo Sí, en alguna medida. sí. ¿Y en qué área? Estuve sirviendo, sí, estuve como líder de jóvenes, predicando su palabra. También Dios me ha usado, muchas familias han llegado a Cristo a través de su palabra, ¿no? Cuando he predicado. He estado sirviendo en muchas áreas, en la primera congregación que me congregué. Y bueno, hoy me cuesta retomar un poquito el servicio, pero no es algo que diga que no lo deseo. ¿Anhelas? Lo deseo ¿Anhelas mucho, y por ahí es como que me cuesta dar el pasito, porque digo, hay tantos jóvenes, tanta gente que tienen la oportunidad y como que uno lo ve que en su momento lo desperdició. Ajá. Pero O sea, ¿estás dispuesto? Mañana sí. te dice el pastor, hay que ir a... Sí, Acá estoy. sí, acá estoy, sí. Mucho el deseo de servir. Me contaron por allá que también cantás. Sí, me gusta cantar, pero es difícil entonar. No, por ahí, viste, los nervios te traicionan y bueno, Ajá. estaba... Pero serviste Sí, a sí. ver, vamos a hacerlo puntual. En Colonia Barón te tocó ir a... Me tocó cantar, bueno, estaba solo ahí, no tenía nadie que me acompañe, pero bueno, ya, ponemos el pecho. Qué bueno. Qué bueno. Sí, es bueno, porque esos pequeños pasos a veces hace que... Porque uno anhela el servicio, yo creo que acá todos en alguna medida anhelamos el servicio, pero claro, queremos hacer lo que nosotros queremos, o lo que nos gusta.
y Dios tiene preparado a lo mejor otra cosa. Por eso te preguntaba, estar abierto a que mañana venga el pastor y te diga hay que hacer, no sé, lo que sea, y acá estoy. Estás así en esa expectativa. Sí, 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 no, sí, sí, en realidad el servicio es que está dispuesto en el área que te toque, Claro, porque es un servicio. Si no sé, ya sería más que nada donde un gusto, ¿no? Porque me gustaría cantar, quisiera estar solamente en el coro, ¿no? claro, Está dispuesto a tener un corazón servible, ¿no? Servir, no solamente arriba, abajo, en las calles, en lugares que te ven, en lugares que no te ven, servir. Y siempre que se da la oportunidad de hablar con alguien, de mostrarle cómo es Dios con uno, ¿no? claro. De la bondad, de la misericordia, de cómo Dios ha transformado la vida. Bueno, yo cuando me casé con mi esposa, antes de casarme, mi esposa no conocía a Cristo y yo estaba alejado. Bueno, hemos tomado la loca decisión de separarnos y por razones que Dios tiene, ¿no? Porque yo siempre digo, la voluntad de Dios es agradable, es perfecta y es divina. Y nosotros no tenemos por qué cuestionarla. Claro. Pero hemos separado, yo tenía mi bolso en el baúl del auto y vamos a la iglesia, ¿no? Vamos, y sí, caímos en la iglesia y bueno, de ahí Dios transformó. Costó formar, es como dice el alfarero, se torcía la vasija, lo tenía que enderezar de nuevo, pero Dios con su amable paciencia nos fue formando, ¿no? Y no somos un matrimonio perfecto, pero estamos en las manos de Dios y Amén. tenemos el corazón dispuesto Sí, Señor. al Señor. Bendito Cristo. Y Bueno. Dios va transformando cada día nuestras vidas, nuestro carácter. Nosotros somos una familia ensamblada, no tenemos hijos en común, pero mis hijos son sus hijos y sus hijos son mis hijos. Amén. Como tal, nos queremos. Amén, amén, amén. Vos sabés que el tema de hoy es el perdón. El perdón. Y vamos a tratar de hacer alguna reflexión sobre eso. Pero antes de entrar en eso, yo creo que algunos de los demás que están, a lo mejor quieren hacerte alguna pregunta. Por eso yo te voy a hacer la última y me voy a levantar después para ver si alguno de los chicos quiere hacerte alguna pregunta más. Con respecto a esto del perdón, esto, por lo menos a título personal, ¿no? Lo digo, perdonar, algo difícil. Complicado. Bueno, yo tengo también la experiencia de tener un padre ausente, ¿no? Mi mamá se separó de mi papá. No se separó, prácticamente se disparó porque él era agresivo, la golpeaba y era muy violento con ella. Y yo, desde que tengo uso de razón, creo que 1 año y medio, 2, siempre crecí diciendo que el día que sea grande lo iba a matar. Y bueno, por razones de la vida nos pasó. Dios sabe por qué. Bueno, pero era un rencor que yo tenía muy grande dentro de mí. Y también, como en toda otra experiencia, estaba trabajando en el pueblo que él vivía y un día me presenté y le pregunté si se acordaba de mí. Y obviamente que me dijo que no, eran 35 años sin verme, sin verlo. Y entonces le dije quién era. Se le llenaron los ojos de lágrimas, me abrazó, me pidió perdón. Bueno, fueron media hora, 45 minutos, fue todo lo que compartí con mi papá en la vida. Quedamos con una promesa de volver a encontrarnos y bueno, él falleció y no tuvimos oportunidad de volver a charlar. Pero estando en Cristo yo siempre decía ¿por qué? Porque no solamente con mi papá, yo crecí con un resentimiento hacia los padres. No entendía, los padres en general. Claro, no entendía por qué mis amigos le obedecían a los padres, sin embargo que tenían que obedecer a la madre, porque yo me crié con mi mamá solo. Claro. Y en una reunión Dios me hace entender que gracias a mi papá yo podía estar ahí sirviéndole a él. Fue una experiencia muy fuerte, muy chocante. Y bueno, cuando pasé por encuentro, por eso es muy importante el encuentro, es una experiencia muy linda. Mi esposa lo hizo primero, yo no lo quise hacer y me pareció que era un retiro más. Y
realmente cuando entré a Encuentro, que empezamos a hacer las clínicas, Dios obró en el perdón. Dios obró en el perdón y realmente es sacarte una bolsa de 50 kilos Sí. llevándolo en la... Sí. Porque no solamente el perdón, sino también es culpa. Claro, claro. El perdonar es sanar. Exactamente. Es sanar uno mismo. No, está mal visto el tema del perdón, porque pensamos de que el otro tiene que humillarse ante nosotros. Eso es humillación. El perdonar es otra cosa, es soltar. Y es más, soltar, es sanar. y es más allá de la palabra, porque muchas veces yo siempre digo, somos fáciles de perdonar, porque vamos y decimos, perdóname. Y realmente tenés acá una rabia. Pero cuando... No se perdona de corazón. Exactamente. Se perdona de boca nada más. Cuando uno perdona, o cuando uno experimenta el perdón, no solamente sentís la paz, la tranquilidad, sino también sentís relajado porque sacás un peso y una culpa también, porque uno se culpa, porque si bien viene una falta de perdón, también yo creo que 50 y 50 más o menos. Sí. Bueno, no sé si alguno quiere venir a hacer una pregunta y después vamos con la reflexión. Bueno, antes que nada, buenas noches audiencia, bendecimos a la iglesia, bendecimos a los pastores. Yo conozco en parte la vida de Luis, hemos compartido el GAL juntos. Casi 3 años. Exactamente, así Qué lindo, que qué lindo. nos volvemos a reencontrar. De todas maneras, hacía tiempo que no nos veíamos, pero bueno, eso siempre Dios nos pone en alguna situación en la cual podemos compartirlo, ¿no es cierto? Más que nada yo te quería preguntar, haciendo todo un balance de tu vida. Yo conocía parte de tu vida, pero no en profundidad como la has desarrollado. ¿Qué es lo que más te impactó de todo lo que viviste, en lo que te favoreció el Señor? Y te dio, en algún momento dijiste, esto fue lo que más me impactó realmente. Tenés muchas anécdotas, no buenas, pero ¿cuál fue, digamos, la pregunta pasa por a ver, ¿qué es lo que más te impactó de lo que te hizo el Señor? Lo que más me impactó del Señor es, como una palabra decirla, su bondad, su misericordia. Porque realmente cuando me quiero en los pies de Cristo, siento, porque yo siempre le dije, nunca tuve un padre que me abrace, nunca tuve un padre que me dé la mano. Y se me quebranta. Gloria a Dios. Porque cuando me quiero en los pies de Cristo, yo siento su amor, su abrazo. Amén. Y muchas veces estoy en la reunión y yo siento cuando estoy sin fuerza que Él me agarra la mano y me la levanta. Siento siempre, bien, nunca se lo conté a nadie, pero siento que me levanta la mano de acá. Amén. Es impactante porque yo una vuelta estaba con mi señora y hay una canción que dice, no te puedo ver, no te puedo, pero te puedo sentir. Y digo, qué maravilloso, ¿no? Qué tremendo que nosotros creemos en Dios, no lo podemos tocar, no lo podemos ver, pero podemos sentir cuando nos toca, cuando nos abraza, cuando nos mima. Amén. Podemos sentir, no solamente se siente en el corazón, sino se siente físicamente. Eso es lo que he experimentado en los pies de Cristo y eso es lo que más me impacta, de la perseverancia, ¿no? A través de nuestra rebeldía, nuestros errores, nuestros pecados, que Él siempre está dispuesto a perdonarlo. Y yo el otro día, no hace mucho tiempo atrás, le preguntaba ¿hasta cuándo nos iba a perdonar? Y Él me hizo entender que si Él en su palabra nos dice que nosotros debemos perdonar 70 veces 7, ¿cuánto más nos perdona Él, no? Por día. Sí. Es un perdón infinito prácticamente que tenemos en los pies de Cristo. Muchas veces nos sentimos lejos, pero muchas veces nos sentimos cerca. Pero hay alguien que dijo una vuelta, todos estamos a la misma distancia, a una oración. Amén. A una oración, a un arrepentimiento genuino, siempre digo, a una humillación genuina delante de Dios. Y es algo tremendo hablar. Supongo que cuando tuviste retirado del Señor, has tenido un arrepentimiento muy grande. ¿Qué fue lo que más te impactó en ese momento, en lo cual dijiste, ¿por qué lo hice? ¿Había alguna causa en especial por lo cual te alejaste? Seguramente el enemigo ha tratado en tu mente, en tus pensamientos, para que eso ocurra. Mira, sí, siempre no me pregunto, sino me recalco lo mismo,
siempre le pido al Señor que no haya avaricia en mi vida, Amén. que no tenga un corazón avaro, porque a mí lo que me alejó de Dios, cuando yo llegué a los pies de Cristo, yo era peón de albañil. Yo pedía a Dios que quería ser mi propio jefe. Y por eso muchas veces la palabra pedí mal, ¿no? Porque yo era peón de albañil, yo al año y medio que llegué a los pies de Cristo, sin tener conocimiento de nada, yo salí siendo electricista de la obra, salí diciéndole a mi patrón: no trabajo más, me voy a dedicar a la electricidad. Y siendo que no entendía nada de los cables, un día para otro me levanté sabiendo electricidad. Porque mi patrón hacía todo. Y empecé haciendo los cableados, y bueno, me independicé. El Señor, a los 20, 30 días de haberme independizado, yo salí a trabajar en una bicicleta. Y el Señor me da para comprarme mi primer auto. En 20 días, trabajando como patrón propio, con el propio jefe. Y el Señor empieza a bendecir y me empiezo a agarrar mucho dinero y las cosas me empiezan a alejar de Dios. Así como agarré mucho, perdí mucho. Y yo creo que la causa mía fue abocarme al trabajo, abocarme al dinero y alejarme de las cosas de Dios. Porque yo era una cosa que hacía en el servicio de Dios, y iba a orar a la mañana, al mediodía, a la noche servía, limpiaba la iglesia, hacía mucho servicio, pero me fui alejando de las cosas de Dios. Me fui enfriando, hasta que un día, cuando quise volver, estaba afuera. Amén. Sin darme cuenta. Y me fue muy difícil volver, me llevó mucho tiempo, y hoy, por su gran misericordia, estoy acá de nuevo, ¿no? Y hoy, como le decía a mi señora, hoy en realidad estábamos charlando, le digo, me estoy reestructurando en la cabeza, le digo, y tengo otros proyectos, tengo otras ideas, y tratando siempre de mantener todas las cosas equilibradas. Hoy la palabra es el perdón que vamos a tratar. ¿Qué te significó a vos perdonar? ¿Qué te significa a vos el perdón en la parte bíblica? En la parte bíblica, el perdón me significa libertad. Amén. Porque no tanto para mí, sino para la otra persona también, porque uno con falta de perdón dice que arrastramos enfermedad en nuestros huesos y atamos a la otra persona. Como yo decía hoy, yo cuando perdoné a mi papá, no solamente sentí desencadenarme, sino también sentí como que un malto de maldad, o un malto pesado que capaz que era de mis papás. Fue como que se me fue arrancado de los hombros, un yugo, podríamos decir, ¿no? Porque dice la palabra que tenemos un yugo. Sí. Entonces es como que se arrancó de mi espalda. ¿Vos lo perdonás, Luis, cuando te reencontrás con él o después? No, yo lo reencuentro. Mi papá fallece y yo lo reencuentro, lo perdono, realmente lo perdono cuando hice encuentro el año pasado fue. Sí. ¿Cuándo fue el año pasado? El año pasado. El año Claro, pasado. nosotros tres hicimos el encuentro juntos. Cuando hice encuentro, que entendí y que Dios me dio la capacidad, ¿no?, de llevar el perdón, porque la muerte de mi papá me dolió como si, obviamente, se va un ser humano de la tierra, ¿no?, pero no como un papá. Claro. Y hoy si me preguntás, sí, hoy me hubiese gustado compartir tiempo con él. Sí. Tremendo testimonio. Amén. El de Luis. Amén. Esto, hermano, si te está tocando el corazón, es porque Dios lo ha mandado a Luis para que sirva de testimonio para vos, hermano. Porque se vuelve de ese lugar de oscuridad. Luis pudo. Vos también podés. Así que bueno, arrancamos con la palabra de hoy, que es el perdón. La vamos a desarrollar, ¿les parece? Amén. Bueno, yo voy a arrancar, con Efesios 4:32. Dice así: antes de sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonados unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Son 3 pasajes que voy a leer y después vamos a desarrollar. Palabra del Padre esto. Ahora vamos a Colosenses 3,
13. Dice así: soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Tercer pasaje que voy a leer, de Mateo 6, 14 y 15. Dice así: porque si perdonáis, palabra de Jesús, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Así que de estos pasajes, Nuevo Testamento, Viejo Testamento, hay un montón de declaraciones que ha hecho nuestro papá, nuestro Jesús. ¿Qué palabra esta para desarrollar perdón, no es cierto? El perdón que trae frutos, tanto buenos como si lo experimentamos, ¿no es cierto? El perdón. Experimentamos con amor y se lo tenemos que pedir al Espíritu Santo, que es el primer fruto de él. Así como lo contrario también, si no perdonamos. ¿Qué nos trae el no perdonar? Enojos, soberbias, iras, rebeldía. No recibir la bendición que nos da el Padre, porque trabamos las bendiciones también. Enojos, porque vos estás enojado con una persona, no querés perdonar, no, que venga él. Soberbia, no querés, que venga él a los pies a pedirme perdón. Yo ir a pedirle perdón. Iras, porque no perdonarte provoca enojos, también iras. No, si lo llevo a agarrar en la calle por lo que me hizo, le reviento la cabeza. Mirá lo que provoca el no perdonar. Orgullo. El antónimo, ¿no es cierto?, de lo que es el perdón. Yo pienso, ¿qué pasaría si Dios actuara como nosotros actuamos, los humanos? Dios diría: ah, no, vos no honraste a tu padre, vos en el reino no entrás. Ah, vos robaste, no, vos en el reino no entrás. Y el otro te está esperando, así, con la mano así, el diablo dice: me hago la panzada, porque sería un carnaval con nosotros. Tenemos un Dios tan benévolo, tan bueno, tan misericordioso, porque Él renueva, cada día que arranca, renueva sus misericordias para con nosotros. Amén. Aparte, tenemos que empezar a practicar el perdón, porque la palabra lo está diciendo. Si no practicamos el perdón, si no perdonamos, Él tampoco nos va a perdonar. Y no es porque te doy si o me das. No, no, no. Nosotros lo tenemos que practicar. ¿Qué es fácil? No. No es fácil perdonar. Lo puede decir cualquiera. Porque se nos viene el orgullo. Pero es empezar a experimentarlo al perdón. Y que sea interminable nuestro perdón. Como dice 70 veces, dice Jesús, 70 veces 7, le dijo a Pedro. Y Pedro era un elegido de Jesús, pero tuvo que aprender de la palabra de Jesús, porque seguramente a Pedro lo habrían lastimado. Él no se sentía digno a lo mejor de andar con Jesús, porque tenía esa raíz de amargura, porque provoca el enojo, la falta de perdón, te empieza a infectar.
de a poquito, de a poquito, de a poquito. Y la falta de perdón es para todos, ¿eh? Porque yo he visto niños enojados, personas grandes, mujeres, hombres, y ni hablemos de un niño que se enoja. En parte tenemos el testimonio acá de Luis, la falta de su padre. De chico, un enojo. Y si no vamos a los pies de Cristo, ese perdón no va a llegar nunca. Vamos a ser cautivos mentalmente de ese perdón que necesitamos que el otro nos venga a pedir perdón. Vamos a ser cautivos de nosotros no tener la valentía de ir a pedir perdón. Y vamos a ser cautivos de nosotros mismos que no nos perdonamos. Así que, hermano, si querés la libertad de la cabeza, de la mente, del espíritu, querés vivir libre, ¿a dónde quiera ir? A los pies de Cristo. ¿Qué nos va a enseñar? Que perdonemos, que pidamos perdón. Así que esto es más o menos lo que tenía para decirte, hermano. Que estás a tiempo, ahora, en llamar por teléfono a quien sabes vos que tiene que llamar. Pedí perdón. Anímate. Sé esforzado y sé valiente. Porque el tiempo pasa y nos vamos haciendo grandes y uno no sabe qué puede pasar mañana. Te acostás a dormir y no sabes qué puede pasar. No dejes pasar esa amargura. Sana. Empezá a experimentar el perdón. Para mí es un pilar básico de la humanidad. Saber pedir perdón, saber perdonar y perdonarte uno mismo. Así que te invito, que es el momento ahora de llamar, de agarrar ese teléfono, que hoy tenemos todo a mano. Hoy no, ni siquiera tenés que hacer 10 cuadras. Ese orgullo, echalo fuera en el nombre de Jesús. Anímate a empezar a probar de ese sabor rico de pedir el perdón. Te bendigo con esta palabra. Bueno, Jorge. Buenas noches, audiencia. Qué palabra esta del perdón. Tremenda. Bienvenido, Luis. Realmente tu testimonio deja una huella. Nos sirve a todos para encaminarnos y agarrar esas fuerzas que tuviste vos de salir de las situaciones, reconocer, como reconociste tus errores, tus fallas, pero siempre el Señor está ahí. Amén. Como dijiste, el Señor no nos abandona. Si Él estuviera en nuestro lugar y tendría que juzgarnos, realmente no quedaría nadie. Pero bueno, el Señor siempre tiene misericordia sobre nosotros y siempre nos da una oportunidad. Y como vos decías, Luis, estamos a una oración nomás. amén. A una oración de llegar a Él Amén. y comunicarnos con Él, y Él nos va a mostrar el camino. Bueno, ahora un poco el tema de hoy, el perdón. El perdón es un mandamiento, ¿no? Envuelve un montón de cosas, porque hay que perdonar, ¿no es cierto? Perdonar a nuestros semejantes. Es un mandamiento que nos sirve para soltar eso, la venganza o la ira que tenemos, esos enojos, para soltar eso, y nos sirve para, al soltar esa ira, esa venganza, el perdonar nos sirve para
que se nos vaya nuestra amargura, ¿no es cierto?, que tenemos adentro y no nos deja movilizarnos, y nos sirve también a nosotros mismos para recibir la paz interna, ¿no es cierto?, para ser libres, ¿no es cierto?, Amén. para liberarnos. Nuestro hermano estuvo leyendo Efesios 4:32, que habla muy específicamente sobre eso, ¿no es cierto? Amén. Sí, mira, te cuento, cuando estaba escuchando la palabra también, el perdón sirve para dejar de vivir en el pasado. Exactamente. Porque uno se aferra al pasado y se pierde de disfrutar muchas cosas, tanto con la familia, con un amigo, o con la persona que lo ofendió, ¿no? Sí. Porque cuando uno perdona, después se da cuenta realmente del tiempo que perdió. Sí. Y más cuando son familia, cuando son hermanos, cuando son padre e hijo, madre e hijos. La falta de perdón te hace perder mucho tiempo y te estanca en el tiempo, porque no tienes crecimiento, no puedes disfrutar como realmente disfrutar. Y cuando uno realmente perdona, se da cuenta que era necesario compartir ese tiempo, y ya lo único que no puedes recuperar es el tiempo. El tiempo. Pasa y pasan los años. Y cuando te das cuenta, pasaron unos años y ya eso no lo puedes recuperar más. Los chicos se vuelven grandes, los grandes se vuelven más grandes, y el tiempo que no recupera más. Y te das cuenta del tiempo perdido. Gloria a Dios. Yo me parece también que una de las formas de arrancar con esa persona enojada es empezar a orar por él. Cuando uno empieza a orar por él, tu corazón se empieza, ese corazón de roca que tenés, de a poquito se empieza a hacer carne. Es uno, me parece, de los pilares fundamentales para pedir, saber pedir perdón y perdonar. Empezar a orar por la otra persona. Y de a poquito se va. Inclusive yo decía que se frenan hasta las bendiciones de tuya y de tu familia, porque el cielo se torna de bronce. El cielo no se abre, no se abre como se tiene que abrir, porque Dios es benévolo, siempre está. Pero uno el perdón es obediencia al Padre también, ¿no es cierto? Es obediencia, porque Él nos está mandando a que perdonemos. Amén. Gloria a Dios. Es el perdón es una bendición, creo que es una de las bendiciones más grandes, porque el perdón te trae la libertad y te trae el gozo, te trae la paz y te trae sanidad, tanto como en el cuerpo como en el alma, en el espíritu y el corazón, ¿no? Y traes cosas buenas del corazón realmente el perdón, porque ya los pensamientos del corazón son distintos que el de la mente. Amén. Y aparte hacemos destrucción de fortaleza en nuestra mente, ¿no? Que cuando se hace una fortaleza en nuestra mente, se produce una ceguera espiritual, porque no podemos pensar, si no podemos pensar no podemos ver. Y cuando empezamos a mirar, como la reflexión del vidrio sucio, ¿no? Vemos todo con la ropa sucia y en realidad lo que estaba sucio era el vidrio. Pero cuando se rompen las fortalezas en la mente, que realmente se rompen las fortalezas hasta los cimientos, como dice la palabra, empezamos a ver las cosas de diferente manera. Empezamos a ver al que no perdonamos diferente. Cuando lo perdonamos, lo empezamos a ver diferente, y como decía recién, y te empezás a ver el tiempo que perdiste. Y cuando te das cuenta del tiempo que perdiste, no querés tener falta de perdón con nadie, porque no querés perder el tiempo con nadie. Y muchas veces pasa como en todos lados. Muchas veces escuchas cosas buenas de vos y escuchas cosas malas. Y mi señora me dice, mira, Dios a mí me enseñó que mientras yo sepa lo que soy y sepa lo que hago, lo demás ya lo dejo pasarle. Retenemos lo bueno y dejamos pasar lo malo. A mí me llegó la palabra de este discipulado que tuvimos este martes, que no hagamos lo que a vos no te gustaría que te hicieran. Exactamente. Y una palabra del pastor, tarde que temprano lo malo que haces te alcanza. Así que mirá, qué reflexión tremenda también eso, ¿no es cierto? De decir, uno tiene que aprender a hacer las cosas lo más santificado que sea. Todo tiene una consecuencia. Sí, todo tiene lo bueno y lo malo, ¿no es cierto? Hay que acostumbrarse a recibir las consecuencias buenas. Porque todo tiene sus consecuencias. Sí. O sea que
el perdón en la humanidad es primordial, perdonar. No puede ser que estemos viviendo días de guerra, un desastre, y que nosotros, particularmente que somos generacionales, hemos vivido la guerra de las Malvinas. Nosotros hablamos particularmente de la Argentina, que no la vivimos directamente en la Argentina, ¿no? Pero lo que lastimó al país fue tremendo. A lo que llega el enojo, la ira, la ambición, como vos decías, de decir que te va sacando del enfoque de la cruz, ¿no es cierto? Entonces uno tiene que estar siempre con los pies siempre sobre la tierra, saber pedir perdón, ¿no es cierto? Y tener un equilibrio que solamente Dios es el dueño del oro y la plata, que con lo que Él nos sustente y que nos guíe va a alcanzar y va a sustentar a toda nuestra familia. Amén. Amén. Gloria a Dios. Mira, estaba haciendo, como rebobinando todo lo que estuvimos hablando, y me preguntaba creo que me preguntaron cómo hice estos tiempos que estuve alejado de Dios, ¿no? O sea, que una mujer de Dios, gran mujer de Dios acá en Pico, me llama una noche, cada vez que estaba mal ella me llamaba y yo le decía que era mi amuleto. Ella me decía que no, que ella era una sierva de Dios. Y con todas las letras, era una sierva de Dios. Me llamó una noche porque tenía un regalo para mí. Yo fui contento. Y me regaló Isaías 60. Y cuando ella me faltó, fue la palabra que me sostenía de pie, porque tenía una Biblia vieja y cuando ya andaba mal, que andaba ya con pensamientos raros, abría Isaías 60 y lo leía. Y eso era lo que me mantenía de pie. Me mantenía de pie y hasta el día de hoy sigue siendo, obviamente que no es mi palabra favorita, pero sigue siendo unas palabras de puntal en mi vida. Y Amén. Que ya se le he regalado a varias personas que han estado mal y le digo, te voy a regalar el mismo regalo que me regalaron a mí. Y le he regalado la palabra Isaías 60. Pero aparte de que qué bueno que es Dios, cómo utiliza a las personas para glorificarse, ¿no es cierto? Porque esa persona fue utilizada por Dios. Amén. Y entiendo que siempre te está tomando de la mano Dios. De una forma o de otra, no te suelta nunca. Por una persona, por otra, por vos mismo, lo que sea, te tiene tomado siempre de la Y mano. si perdonamos también, perdonar, por ahí uno no tiene que esperar nada a cambio. No, tiene que esperar nada a cambio. Muchas veces cuando hablamos de perdón pensamos que tenemos que perdonar a alguien. Y muchas veces tenemos que perdonar a nosotros mismos. Exactamente. Porque muchas veces la culpa que llevamos nosotros y nos empezamos como a minimizar o no victimizar, yo digo minimizar porque nos empezamos a sentir como chicos o capaz que no te sentí... No sos digno. Claro, digno, exactamente. No sos digno del perdón. Y cuando uno realmente se perdona, se autoperdona y le pide perdón a Dios por haber desperdiciado su tiempo, porque realmente estamos desperdiciando el tiempo de Dios, que el tiempo de Dios es divino, y muchas veces nos encerramos en nuestra falta de perdón, nuestro propio, como decía recién, fortaleza en la mente y no hacemos lo que Dios nos manda. Estamos perdiendo su tiempo porque Dios aquí nos llamó a predicar su palabra. Lo que Dios nos mandó a predicar su palabra, que sea predicada en todos los puntos de la tierra, ¿no? Y muchas veces despreciamos ese tiempo en no sentirnos dignos de ser llamados al servicio o hacer su servicio, que el servicio de Dios es predicar la palabra. Sí. Y qué sé yo, muchas veces nos enfocamos en eso, ¿no? En la falta de perdón nuestra, y por eso cada día le pido a Dios que me perdone mi falta, mi pecado, pero que realmente me perdone y que me lleve cada día, me guíe, sea el Espíritu Santo sea mi guía y abra mis ojos y mi entendimiento, porque todos tenemos entendimiento, todos podemos leer una palabra, todos la podemos desglosar, desarrollar, pero cuando la palabra de Dios se te revela a tu vida, que es la revelación de Dios en tu vida, la ves totalmente diferente,
porque la Biblia la podemos leer como cualquier libro. Pero cuando sentimos la esencia de Dios a través de su palabra, que viene en la revelación, podemos leer 5000 veces la misma palabra y Dios se puede revelar 5000 veces de manera diferente en su palabra. Siempre lo decimos nosotros acá. Eso es tremendo, es maravilloso. Sí. Lo vive cada uno, es personal eso. Porque es Dios hablándote cara a cara. Hoy era la palabra, yo la tenía que desarrollar yo. Empezamos cada uno, cada semana un tema va eligiendo uno y obviamente uno se pone en oración y sentir que realmente hoy me tocó a mí, sentir que la palabra hoy era el perdón, es algo, es muy fuerte. Es el espíritu con vos hablando, viste, y lo tuve todo el día el espíritu guiándome, estando en oración, orando por el equipo y como es algo hermoso lo que vive uno tratando con el espíritu. Para mí es algo, lo amo, es mi amigo, lo aprendí a amar y hoy digo ¿qué sería mi vida sin el Espíritu Santo? Sería una persona como era antes. Como vos decís, también te pasan cosas porque uno tiene luchas espirituales, pero bueno, si no tenemos el ayudador estamos al horno. Sería peor. Sí, totalmente. Chicos, no sé si ustedes quieren, Juan, ¿tienen algo para desarrollar? ¿Quieren ustedes? Una palabrita del perdón, que todos tenemos... Yo decía que por ahí a veces perdonar, alguien nos hace algo, no es que nos vamos a olvidar de lo que nos hizo, ¿no es cierto? Pero el perdonarlo es como que nos va a liberar de la situación, porque hay que orar por esas personas, porque a mí me ha pasado situaciones gente que me ha dañado y yo la he perdonado, y me he sentido libre yo mismo, pero he sentido que sigo tratando con esa persona y veo que ella todavía tiene su sentimiento de culpa que no lo puede librar, porque por ahí él no está en los caminos del Señor, ¿no es cierto? Pero bueno, uno tiene que seguir orando por esa persona para que vuelva a los caminos, pero uno siente cuando se relaciona que está todo bien, pero es como que yo me siento libre, me siento en paz, pero veo que esa persona es como que el su sentimiento espíritu no está alineado con el tuyo. Su sentimiento de culpa lo sigue teniendo y no está alineado, por eso... Claro, es tu espíritu que no está alineado con el de él. Pasa eso. Debemos orar, ¿no es cierto? Y debemos perdonar. Y lo peor que podemos hacer, no hacer nada, ¿no es cierto? No hacer nada para cambiar la situación. Porque si no cambiamos la situación, el Señor, si no perdonamos, no seremos perdonados por nuestro Padre Celestial. Por eso digo que perdonar nos va a dar esa libertad espiritual que necesitamos, ser libres, una sanidad en nuestro corazón. Aleluya. Porque esa sanidad que necesitamos, yo me sentía así de esa manera, es como si fuera una medicina, ¿no es cierto? Una medicina para el alma. El Señor, si Cristo Jesús el Señor nos perdonó en Cristo Jesús, por gracia. Y de qué manera nosotros no le vamos a devolver al Señor lo que Él hizo por nosotros. O sea, es como que tenemos que devolver el patrón que nos dejó, la enseñanza que nos dejó, y tenemos que devolver eso, ¿no es cierto? El perdonar para ser perdonados. Y bueno, está la famosa parábola del hijo pródigo, ¿no es cierto? Que el padre que perdonó a su hijo después de que derrochó todo, pero él lo perdonó, ¿no es cierto? Sí. Esas enseñanzas que nos dejó el Señor para que nosotros nos libremos y sepamos perdonar al prójimo y tendremos una vida de bendiciones. Como vos decías, van a llegar las bendiciones, ¿no es cierto? Nosotros de esa manera van a llegar las bendiciones. Aleluya. Y perdonando, y perdonar es amor. Amén. Obviamente. Sí. Y sana el corazón. Amén. Perdonar una nueva oportunidad. Una nueva oportunidad, sí, Señor. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Bueno, qué palabra, ¿no? La del perdón. Tremendo. Sí. Qué testimonio el del hermano.
a veces cuánto nos cuesta perdonar, ¿no? A veces nos hacen daño, nos traicionan, porque en esta vida siempre pasa de todo. Sí, señor. Un engaño o muchas cosas que nos suceden en la vida y a veces nos cuesta perdonar. ¿Cómo nos cuesta perdonar, no? Más cuando hay una traición. Más cuando hay una traición, más cuando hay un engaño. Pero el perdón sana el corazón. Sana el corazón. El perdón sana el corazón y el perdón te acerca a Dios. Te acerca a Dios. A veces no nos disculpamos para ser perdonados, sino nos disculpamos para arrepentirnos. El perdón es un obsequio que nos hace la otra persona, ¿no? Amén. Perdonar tampoco significa olvidar el daño, Claro, exactamente. sino liberarse del rencor, Exactamente. sanar el corazón, Sanar el corazón. Sí, sanar sí. nuestras vidas. El perdón también, sí, como dije recién, sana el corazón. Cuando Pedro le preguntó a Jesús cuántas veces tenía que perdonar, ¿no? Jesús le estaba diciendo a Pedro que debíamos perdonar siempre, que siempre debíamos perdonar, que el perdón no tiene límites, ¿no? Incluso Jesús, cuando estaba crucificado, nos perdonó la cruz. Cuando estaba siendo crucificado, el perdón y la misericordia de Dios va más allá de nuestra comprensión. Y no podemos ni siquiera expresarlo, el tema del perdón, ¿no? Hay un debate grande que dice, una vez me hicieron una pregunta, dice, si volvería a confiar en una persona que me falló, pero que yo la perdoné. Yo le dije que sí. Le dije que sí porque como Jesús volvió a confiar en mí cuando Él me perdonó, yo creo en mi pensamiento, obviamente, creo que debo hacer lo mismo, ¿no? Si realmente lo perdono, yo creo que es darle una oportunidad nuevamente, como el Señor hace con nosotros, es mi forma de pensar. No digo que sea así. Pero bueno, me la dejaron picando esa pregunta, pero yo creo que debemos actuar como Jesús actuó con nosotros, no en la cruz del Calvario. Si Él me perdonó, me dio una nueva oportunidad, Claro. y cada día me iba perdonando. Bueno, Todos los días nos el perdonamos. tema de perdón es tan largo que se nos fue la hora. Nosotros normalmente tenemos un tiempo limitado porque después al subirlo a las otras plataformas nos permite solamente una hora. Ah. Así que lo vamos a seguir el próximo miércoles. Vamos a seguir con esto del perdón. Quedó todo lo de para desarrollar. Acá Juan le quedó una parte, a Jorge también. Yo no hice ninguna Pero reflexión. había una pregunta, Aníbal. Sí, que- eso es lo que ¿te quería. parece si la Eso es lo contestamos? que quería hacer. Había Dice una acá, pregunta. te pregunto, si vos pedís perdón y la otra persona no te pide perdón, ¿qué haces? Ya que está el invitado, lo vamos a usar. Yo creo que si yo pido perdón, yo me libero de la carga de esa persona. Exactamente. Obviamente, como digo yo, mi forma de pensar es como Dios me lo mostró a mí, ¿no? Después quedan otras personas si ella recibe o no recibe el perdón, pero mi perdón está, si de mi corazón ya el perdón fue dado y mi corazón Fue ya, genuino. claro, fue genuino, ya no hay carga en mi corazón, ya no siento el pesar de la falla de la otra persona. Haga lo que haga la Que otra haga lo que persona. haga, no. Si el día de mañana esa persona no me perdona y viene, necesita algo de mí, obviamente que voy a estar, siempre digo, yo voy a estar para ayudar, siempre está a mi alcance, ¿no? Dispuesto Eh, a ayudarlo, sí. Exactamente, claro. siempre está en el alcance de uno. Y otra reflexión, no es pregunta, pero es una reflexión que hay. Dice, perdonar y olvidar. No seguir pensando, yo lo perdoné. Porque no Sería no soltarse un poco sería de orgullo. Un poquito de sería. orgullo, sí. Claro. Yo creo que sí, perdonar, chao, como dice el Señor, ¿no? Toma nuestro pecado, lo tira al fondo del mar y no se acuerda más. Después Claro. es como Claro. si nosotros vamos a buscarlo de nuevo. Pero yo creo que perdonar es olvidarse de lo que la persona nos hizo. Claro. Es lo mismo que estamos hablando Porque recién. a veces uno no perdona de corazón y el rencor sigue quedando en nuestros Claro. corazones